En la siguiente clase se abordará un grupo grande de biomoléculas, las proteínas. Las proteínas poseen un nivel mayor de complejidad que los glúcidos y lípidos vistos anteriormente, y una gran cantidad de funciones en el organismo. En esta clase se abordará la estructura de las proteínas, se conocerán sus monómeros, los aminoácidos, se describirán las funciones de las proteínas y se profundizará en una de las funciones de las proteínas, que es la actividad enzimática. Las proteínas se encuentran formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, si bien también contienen fósforo y azufre. El monómero de las proteínas, es decir, su unidad fundamental, es el aminoácido. Un aminoácido es una molécula orgánica formada por un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical. Este radical varía de un aminoácido a otro, mientras que el carbono central, el grupo amino y el grupo carboxilo son iguales para todos los aminoácidos. Este radical puede ser un hidrógeno, como en el caso del aminoácido glicina, puede ser un grupo metilo, como en la alanina, un grupo benceno y un metilo, como en la fenilalanina, entre otras muchas posibilidades. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación entre el grupo amino de uno y el carboxilo del otro, liberándose una molécula de agua y formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Varios aminoácidos unidos por enlaces peptídicos dan lugar a un péptido. Al igual que en el caso de los ácidos grasos, existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos que son captados como parte de los alimentos y no pueden ser sintetizados por el organismo son denominados esenciales. La carencia de estos aminoácidos en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos que mueren o crear tejidos nuevos en el caso del crecimiento. Estos aminoácidos esenciales son el triptófano, la metionina, la valina, la histidina, la treonina, la fenilalanina, la leucina, la isoleucina y la lisina. Los aminoácidos que pueden sintetizarse en el propio organismo son denominados no esenciales y son la arginina, la glicina, la alanina, la cisteína, la prolina, la asparagina, el glutamato, la serina, el aspartato, la glutamina y la tirosina. Las uniones peptídicas se establecen entre los grupos amino y los carboxilo de otros aminoácidos, formando dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos hasta polipéptidos. Las proteínas, al ser grandes complejos moleculares, organizan su estructura a distintos niveles, desde la estructura primaria, secundaria, terciaria hasta la cuaternaria. La estructura primaria de una proteína es simplemente el orden de sus aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Nos indica los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica y el orden en el cual estos se encuentran. La estructura secundaria trata de la disposición de la cadena polipeptídica en el espacio. Existe una conformación más estable que ninguna otra, que es la que se mantiene. Los tipos básicos de la estructura secundaria son la alfa-hélice, es un plegamiento en espiral de la cadena polipeptídica sobre sí misma. Se mantiene estable por medio de puentes de hidrógeno dentro de la misma cadena entre los grupos amino y los grupos carbonilo. Si estos enlaces se rompen, la estructura secundaria se pierde. En cuanto a la hoja plegada, en el plegamiento no origina una estructura helicoidal, sino una lámina plegada en zigzag. La estabilidad de esta estructura también se consigue mediante puentes de hidrógeno, pero en este caso entre cadenas o entre zonas de una cadena. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. A diferencia de la estructura secundaria, la estructura terciaria se presenta en la mayor parte de las proteínas y además es específica de cada molécula. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. A diferencia de la estructura secundaria, la estructura terciaria de la mayor parte de las proteínas es específica de cada molécula. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas. Se distinguen dos tipos de estructura terciaria. Existen proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, que poseen una forma alargada, como por ejemplo el colágeno, la queratina del cabello o la fibroína de la seda.
Suelen ser insolubles en agua y poseen, por tanto, una función más estructural. Las proteínas con estructura terciaria tipo globular, más frecuentes, cuya forma es más o menos esférica, son solubles y suelen participar en reacciones químicas en el organismo. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. La estructura cuaternaria solo está presente si la proteína tiene más de una cadena polipeptídica. La estructura cuaternaria representa la interconexión y organización de múltiples cadenas polipeptídicas, es decir, la unión de distintas subunidades de una proteína. La hemoglobina, la proteína encargada del intercambio gaseoso en la sangre, está compuesta por 4 polipéptidos unidos. Sin embargo, la mioglobina, la proteína que almacena oxígeno en el músculo, posee únicamente una cadena polipeptídica y por tanto no posee estructura cuaternaria. Las proteínas poseen una gran cantidad de funciones. Entre estas funciones se encuentran la función de reserva, como es el caso de la ovalbúmina, la caseína, ceína o ordeína, que lo que hacen es almacenar aminoácidos para posibles usos futuros. Existen otras con función de transporte, como es el caso de las lipoproteínas, que transportan lípidos por la sangre, la hemoglobina, que transporta los gases por la sangre, o la hemocianina. Hay otras con propiedad contráctil, como es el caso de la actina y la miosina, que forman la fibra muscular, o la flagelina, en el caso de los flagelos de los espermatozoides, por ejemplo. Otras tienen función protectora o defensiva, como es el caso de la trombina, el fibrinógeno o los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Otras proteínas tienen función hormonal, como es el caso de la insulina, el glucagón o la somatotorpina. Otras tienen función estructural. Este es el caso de las glucoproteínas, de las histonas, a las que se asocia el ADN, la queratina, que se encuentra en algunos epitelios, el colágeno, la elastina. Otras tienen función enzimática, que vamos a abordar más adelante. Y otras tienen función homeostática, es decir, que ayudan a mantener ciertas constantes del cuerpo. Una de las funciones más importantes de las proteínas es la función enzimática. Las enzimas son biocatalizadores, es decir, compuestos que aceleran las reacciones químicas en los seres vivos. Existen reacciones en el organismo que necesitarían mucho tiempo para llevarse a cabo, en algunos casos incluso cientos de años. Las enzimas permiten que estas reacciones se lleven a cabo reduciendo muchísimo el tiempo de reacción. Para explicar el funcionamiento de las enzimas es importante entender el concepto de la energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para llevar a cabo una reacción química. Una enzima, al reducir la energía de activación, permite que, con una pequeña cantidad de energía, pueda realizarse esta reacción química y, en consecuencia, ésta se acelera. En la gráfica se puede observar en rojo la energía de activación necesaria para una reacción sin enzima y en azul la energía de activación necesaria para una reacción con enzima. Como se observa, necesitamos mucha mayor cantidad de energía sin enzima que con enzima. Esto hace que las reacciones que vienen catalizadas por enzimas sean mucho más rápidas. Las enzimas siempre, digamos, son específicas para determinados sustratos y tienen una dinámica, que es un ciclo de interacción, de funcionamiento. Lo primero que sucede es que los sustratos entran en una región de la enzima específica para incorporar esos sustratos que se denomina sitio activo. Estos sustratos entran con una orientación específica para incorporarse en el sitio activo. Después de esto, los sustratos y el sitio activo cambian de forma y esto ayuda a que los sustratos reaccionen. En el tercer paso, los sustratos ya unidos salen de la enzima y esta enzima queda ahora disponible para realizar una nueva reacción. ¿Cómo consiguen las enzimas reducir la energía de activación de las reacciones? Esto sucede debido a que el sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo. En este punto en el que las enzimas facilitan mucho la reacción, estabilizando los estadios intermedios de la misma. Al facilitar mucho la formación de estos estadios intermedios, la cantidad de energía que debemos utilizar es mucho menor y por tanto la reacción se acelera.
Por último, se forman los productos y la enzima ya puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Es importante señalar que las enzimas no se ven modificadas en las reacciones que catalizan y por lo tanto pueden volver a utilizarse. Este proceso puede llevarse a cabo gracias a que los sustratos encajan de manera perfecta en el sitio activo de la enzima. Existen dos modelos que explican esta compenetración entre sustratos y enzimas. El modelo de llave-cerradura postula que el sitio activo posee una forma perfecta para que los sustratos encajen en una determinada orientación para facilitar la reacción. El otro modelo, denominado de ajuste inducido, postula que la forma de la enzima se adapta a la forma del sustrato para coincidir a la perfección. Las enzimas poseen normalmente un rango de temperaturas y pH al cual funcionan. Saliendo de ese rango, la enzima no funciona. Este proceso se produce debido a la pérdida de la estructura de la proteína y se denomina desnaturalización. La desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Esto provoca la pérdida de la función de la misma. La desnaturalización se puede dar por cambios en el pH, en la temperatura o por sustancias desnaturalizantes. La desnaturalización puede ser irreversible o reversible. En el segundo caso, se recupera la estructura y la función mediante un proceso denominado renaturalización. Los siguientes gráficos muestran los rangos de acción de distintas enzimas. A la izquierda puede observarse el efecto del pH sobre dos enzimas, la pepsina y la tripsina. La pepsina es una enzima estomacal y, como se observa, su punto óptimo de funcionamiento, el punto más alto del gráfico, se da un pH muy ácido, cercano a 1. Esto se debe a que debe funcionar en las condiciones de acidez normal del estómago. La tripsina, por el contrario, posee su punto óptimo entre el pH 7 y 8 debido a que actúa a nivel intestinal, donde el pH es ligeramente básico. En la tabla a continuación puede verse algunas patologías asociadas al mal funcionamiento de proteínas y el uso de enzimas para el diagnóstico de enfermedades. Esto permite deducir la importancia de las proteínas para la función corporal. En esta clase hemos visto la estructura de las proteínas, sus monómeros, los aminoácidos, las funciones de las proteínas y se profundizó en una de las funciones de las proteínas que es la actividad enzimática, muy importante para futuras clases.